Bueno, tengo el gusto y la alegría de presentarles a nuestro próximo presentador, que además junto con la siguiente presentadora, con Soledad, son egresados del Magíster de Mindfulness, así que va a ser un bloque muy interesante. Les quiero presentar a Alejandro Troncoso, quien ya está aquí. Alejandro es kinesiólogo, magíster en kinesiología y biomecánica clínica. También magíster del programa de Mindfulness y Compasión. Desde el año 2013 se ha desempeñado como docente en el Laboratorio de Biomecánica Clínica de la UDD. Su interés se ha ampliado a la práctica y el estudio de las ciencias contemplativas desde una perspectiva enactiva. Y su línea de investigación se enfoca en una aproximación neurofenomenológica de la empatía y de la compasión en profesionales de salud. Desde el año 2021, Alejandro está cursando el doctorado en Neurociencia Social y Cognitiva aquí en la UAI. Y el tema que nos trae, muy interesante, es de la angustia a la compasión, cuerpo-experiencia en la conexión con los demás. Alejandro, te doy el paso y estoy muy contento de escucharte y gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Y bueno, estás en tu casa. Adelante, Gracias, Claudio, Alejandro. por la invitación. Eh, la verdad es que me siento como en casa, veo muchas caras familiares, amigas, parte del equipo de investigación. También veo a Anto y a Sisi, que han sido fundamentales en la investigación. Y qué bueno estar acá. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve la presentación, Claudio? Se ve bien, muy bien, sí. Bueno, el título de la presentación se llama De la angustia a la compasión, cuerpo y experiencia en la conexión con los demás, y es parte de la línea de investigación que estamos desarrollando dentro del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Adolfo Ibáñez, y específicamente en el laboratorio que se llama Empirical 5E o Empirical 5E Lab, ¿ya? Y que se desarrolla en el Laboratorio de Ciencia de Movimiento y Cognición del Centro de Neurociencia. Y el contenido de esta presentación lo vamos a dividir en dos. Primero les voy a presentar un artículo que está próximo a publicarse en la semana siguiente, que se denomina Ir más allá del laboratorio, investigar la empatía bajo un enfoque 5E, y que la propuesta es estudiar la empatía dándole el lugar a la complejidad que tiene. Y hablando de la complejidad, nos referimos a que la empatía requiere que dos cuerpos interactúen entre sí bajo un contexto compartido. Y generalmente la investigación clásica en neurociencia se basa en estudios computarizados, es decir, mirar frente a un computador cómo una persona sufre un dolor físico o un dolor emocional. Y para eso les voy a comentar acerca de las contribuciones de la neurociencia clásica y cuáles son sus limitaciones. Y a partir de estas limitaciones vamos a abrir a un nuevo enfoque para entender la empatía bajo el alero del enactivismo. Y en base a esa comprensión teórica, vamos a hacer una propuesta de investigación enactiva que involucre el estudio de interacción entre dos personas, midiendo tanto la corporalidad como la experiencia subjetiva. Y de acá nos vamos a dirigir hacia el estudio que ya estamos realizando, que es el estudio de la empatía en un contexto natural, donde ahí investigamos tanto la experiencia fenomenológica como las respuestas cerebrales y corporales durante una interacción natural. Y voy a comenzar, parece que voy a borrar esa marcador que aparece por ahí.
Parece si alguien hizo esa rayita, si la puede Se eliminar. ve la raya, pero no ¿Sí o sé cómo no? se puede eliminar. A ver, voy a hacer lo siguiente. Ahí, Se sigue viendo. ahí. Ya, pero no importa, es una raya artística. Eh, y para partir les voy a comentar acerca de ciertos conceptos teóricos desde la neurociencia social que nos permite comprender la empatía bajo su complejidad. Y la empatía es un componente crucial de las interacciones sociales y podemos definirla como la habilidad de sentir, comprender, predecir los estados afectivos del otro y reconocer también lo que le está ocurriendo al otro. Y bajo la neurociencia social clásica, en estudios de laboratorio, como pueden ver, estudios computarizados, donde los sujetos están frente a un computador viendo el sufrimiento de un otro, o interactuando en tareas computarizadas, se ha visto que la empatía depende del cuerpo, depende de cómo está nuestro cuerpo a la hora de empatizar con un otro, depende de la forma de interacción. No es lo mismo observar a alguien sufrir que verme involucrado activamente en el sufrimiento del otro. También depende del contexto y de la experiencia subjetiva. Y vamos a ir desglosando estos 4 elementos para darles una comprensión global de lo que es la empatía bajo el alero de la neurociencia. Y vamos a comenzar con el rol del cuerpo. Y acá con una frase que me hace resonar bastante con los hallazgos que hay en neurociencia, es de Walt Whitman, que dice: yo no le pregunto a la persona herida cómo se siente, yo mismo me convierto en la persona herida. Entonces, en el yo mismo me convierto en la persona herida, habla de que el cuerpo en sí mismo eh, tiene una afección similar al estado corporal del otro, y que a través del cuerpo yo soy capaz de comprender lo que le está ocurriendo al otro sin necesidad de preguntarle a la persona cómo se siente. Y a propósito de esta resonancia corporal que señalaba previamente Rodrigo, se ha visto que, por ejemplo, al ver la caída de un otro, el cuerpo resuena completamente, y no solamente desde el punto de vista físico de generar movimientos corporales que surgen naturalmente al ver el sufrimiento del otro, sino también a través de la experiencia subjetiva del cuerpo, donde al ver el sufrimiento de un otro tenemos sensaciones de angustia, de tensión a nivel multifocal, es decir, a nivel del pecho, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, que nos permite comprender el estado afectivo del otro. Acá en este estudio vimos que posterior a esta caída, a ver el sufrimiento de un otro, hay una fase de recuperación, donde ya al ver al sujeto que se está levantando, nuestro ritmo cardíaco disminuye, nuestras sensaciones corporales, esta resonancia fuerte que tenemos con el sufrimiento del otro, cesa, y también el movimiento postural que evaluamos. ¿Sí? Lo que nos dice acá, esto junto con varias investigaciones que señalan que al ver el sufrimiento o la risa de un otro, por ejemplo, todo el cuerpo actúa en pro de comprender al otro. Existen activaciones musculares, zonas del cerebro especializadas a nivel de eh, zonas especializadas motoras, sensoriales, que se van a activar durante la percepción del sufrimiento de un otro. Y asimismo, el reducir esta resonancia corporal, por ejemplo, mediante poner simplemente un lápiz y reducir la posibilidad de los músculos faciales de activarse, disminuye el reconocimiento de emociones. Asimismo, se ha visto que a los sujetos que le ponen Botox, al hacer una tarea de reconocimiento de emociones, también se disminuye aquella tarea. Por otro lado, se ha visto que una postura más cerrada disminuye la detección de mentiras en el otro. Y
además, complementando esto, cuando nos restringen el movimiento y no nos dejan movernos, hacer estos micromovimientos, también disminuye el reconocimiento de emociones hacia el otro. Sumado a esto, al rol del cuerpo y la empatía, es tan relevante también sentir nuestra propia corporalidad. Y se ha visto que la habilidad de reconocer cómo está nuestro estado interno se asocia a una mayor empatía. Y no solamente nos cerramos a la esfera propia de nuestro cuerpo, sino también existe una intercorporalidad que es bastante interesante mencionar, donde cuando dos cuerpos interactúan, existe una sincronía a nivel, por ejemplo, respiratorio, cardíaco, y esta sincronía intercorporal se asocia a una mayor empatía. Por otro lado, el contexto es muy importante para comprender cómo nosotros respondemos ante el sufrimiento de lo otro. Por ejemplo, en estudios bien clásicos, poner fotos con una imagen blanca versus poner fotos con un background, con un fondo de hospital, cambia la activación neural. Por otro lado, también sentimos más empatía con animales que están más cercanos a nosotros. Sentimos más empatía con un gorila que, por ejemplo, con una planta. Otro aspecto relevante es que sentimos más empatía por personas de un grupo racial y cultural más cercano. Por lo tanto, acá lo que nos está diciendo es que es importante el cuerpo y es importante el contexto a la hora de entender la empatía, y por lo tanto estos elementos se podrían agregar dentro del marco metodológico para poder estudiarlo. Y así nos vamos a la interacción. Se ha visto que la mera presencia del otro, estar cerca del otro, genera una coordinación intercorporal a través de una sincronía cardíaca, por ejemplo, sincronía de la respiración, sincronía de los movimientos. Y a propósito de lo que estamos viviendo actualmente a través de esta videoconferencia, podemos ver que una interacción presencial, cara a cara, entre madre e hijo, genera mayor coordinación intercerebral, donde los cerebros se conectan, y esa coordinación se pierde cuando hacemos videoconferencia, o es menor, más débil. Y por otro lado, la activación cerebral en paradigmas computarizados, sin interacción, es decir, simplemente ver una persona con dolor físico o dolor emocional, muestra diferencias en comparación con paradigmas donde existe una interacción real. Lo que nos está diciendo es que es necesario moverse para entender la empatía a paradigmas que contemplen la presencialidad entre dos personas. Asimismo, si nos vamos a cómo se ha estudiado la subjetividad en la empatía, tenemos dos formas principales de acceder al estudio de la experiencia subjetiva. Uno, mediante autorreporte. Autorreporte quiere decir que mediante una escala nosotros tenemos que identificar la cantidad de angustia que sentimos al ver a un otro, o la cantidad de empatía o compasión. Sin embargo, lo que se pierde acá es la riqueza de la experiencia que tienen los sujetos a la hora de interactuar con un otro. Por ejemplo, acá con esto no podemos determinar cómo es esa sensación corporal, cómo es esa angustia, cómo es esa empatía, o cómo es este acto intencional de ayudar a un otro. Y de manera interesante, nuevos estudios que utilizan la fenomenología como método de estudio de la experiencia subjetiva permite estudiar la empatía con su múltiple complejidad. A partir de la fenomenología podemos entender cómo estas sensaciones corporales surgen, dónde sentimos esa angustia, sea a nivel del pecho, sea a nivel de las piernas,
en qué me fijaba durante cierta parte de la interacción, o describir, por ejemplo, cómo es la desconexión que surge si es que el participante siente alguna sensación de desconexión. Hay muchos estudios con autorreporte, gran parte de los estudios de neurociencia utilizan este método, y pocos estudios que estudian la fenomenología. Y en un estudio que publicamos en el año 2023, donde nuestro querido Claudio es coautor, vimos que simplemente al ver la caída de un otro, como le mostré inicialmente, la empatía y su estudio, mediante entrevistas fenomenológicas, revela que tiene múltiples dimensiones. Dimensiones motivacionales, dimensiones, dimensiones motivacionales como motivación prosocial, protectiva, sensaciones corporales múltiples, incremento de sensación de movimiento corporal, diferentes tipos de atención. Y lo que nos señala esto, que la fenomenología nos permite identificar cómo es la experiencia subjetiva a la hora de ver simplemente la caída de un sujeto. Y en base a este estudio pudimos ver dos tipos de estructuras experienciales: sujetos que tienen una motivación protectiva, que ante ver el sufrimiento de un otro, tienden a tener acciones, gestos internos de querer protegerse y desconectarse de la experiencia que están viviendo. Y otros sujetos que tienen la intención de ayudar, por ejemplo, sintieron la sensación de que los brazos se movían para agarrar al sujeto y evitar caerse. Entonces, bajo este alero, esta comprensión de las contribuciones de la neurociencia social, se requiere que se incluyan estos elementos, tanto el cuerpo, la interacción, el contexto, la subjetividad, para comprender la empatía en su complejidad. Y por lo tanto, se requiere estudiar la empatía más allá de los experimentos confinados en laboratorio e irnos a contextos que sean más cercanos de la vida real. Y bajo este enfoque novedoso, más contemporáneo, vemos que la empatía es un proceso corporizado, donde el cuerpo está totalmente involucrado en la percepción de un otro. La empatía está situada, depende del contexto. La empatía es inactiva, es decir, depende de la interacción activa entre dos personas corporizadas en un contexto compartido. También tiene una base emotiva, emocional, y se puede extender con la utilización de herramientas, por ejemplo, o puede haber diferencias entre diferentes tipos de cultura. Y bajo este enfoque, el otro y el sí mismo es un agente corporizado, es decir, la mente está en el cuerpo y no interactúa en un vacío contextual, sino que ambos sujetos están siendo en el mundo, en el momento presente, y por lo tanto hay un contexto de interacción que es necesario incorporarlo en la definición de empatía. Y por otro lado, el otro es experimentado directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesito inferencias mentales, no necesito hacer simulaciones cerebrales, sino la base de la empatía es a nivel de las sensaciones corporales, de la propia corporalidad y de la interacción entre estos dos cuerpos corporizados. Y que, sumado a estas acciones corporizadas, para comprender en contextos más complejos es necesario aspectos de más alto orden o inferencias cognitivas. Y bajo este enfoque, la empatía se entiende como una interacción dinámica de agente encarnado en un contexto natural. Y por lo tanto, para darle tributo a esta definición, nosotros proponemos cambiar el enfoque que se ha estudiado actualmente desde tareas muy computarizadas a tareas que involucren la interacción entre dos agentes corporizados en un contexto
compartido. ¿Sí? Y acá dos puntos de inflexión acá. Uno es que acá se privilegia el control experimental, y acá se va perdiendo un poco el control experimental porque hay muchas variables que pueden influir en los estudios, por ejemplo, de los correlatos neurales. Pero aumentamos nuestra validez ecológica y también aumentamos el involucramiento del cuerpo y de la interacción entre los dos individuos. Entonces, nuestra propuesta es estudiar el cerebro, estudiar, por ejemplo, la conducta ocular, el movimiento, el corazón, pero en una tarea que sea en un contexto natural, interactiva, y además agregando un elemento fundamental que es la experiencia fenomenológica, la experiencia subjetiva. Y esto no se nos ocurrió a nosotros de la nada, sino que viene de una tradición neurofenomenológica que introdujo Varela, Francisco Varela, y que se ha ido refinando en el tiempo hasta llegar al laboratorio o a diferentes autores, donde se plantea que no solamente requerimos integrar la experiencia fenomenológica con correlatos cerebrales, sino que este estudio tiene que ser en un contexto donde los sujetos puedan moverse, pueda el cuerpo estar involucrado en los procesos de interacción. Si estudiamos la empatía como un proceso interactivo, es importante que los participantes interactúen entre sí, e idealmente en un contexto natural. Y bajo esta visión viene nuestra propuesta de investigación, que es estudiar la fenomenología, la experiencia fenomenológica, las respuestas cerebrales y corporales durante una interacción natural. ¿Y por qué para nosotros cobra importancia estudiar esto? Es porque desde la neurociencia se ha visto que la empatía puede generar dos vías, ¿sí? o dos tipos de experiencia. Una ligada a la compasión, donde tenemos la intención de ayudar a un otro, y se ha asociado con buena salud, con sensaciones positivas, como por ejemplo el amor. O también nos puede llevar hacia una angustia empática. Y esa angustia empática se asocia con menor salud mental, conductas no sociales, sensaciones negativas como el estrés. Pero acá nos preguntamos, ¿esta división que hace la neurociencia clásica ocurre en un contexto natural? O también nos podemos preguntar, ¿cómo es la experiencia de los participantes? ¿Qué significa que estas sensaciones negativas o estas sensaciones positivas? ¿O cómo son esta motivación prosocial? Y por otro lado, ¿la experiencia de los participantes permite diferenciar estas variables neurofisiológicas que se ha permitido diferenciar en paradigmas clásicos? Entonces nos estamos moviendo desde un paradigma clásico de neurociencia a un paradigma en un contexto natural. Y para eso, nuestra investigación tiene como objetivo investigar las diferencias en atributos fisiológicos multimodales, que le denominamos porque vienen de diferentes sistemas sensorio-motores, a nivel de activación neural, somático, con el estudio del corazón, y a nivel postural, también medimos el movimiento postural, y la experiencia subjetiva entre personas con distinto tipo de experiencia al interactuar con una persona que muestra un sufrimiento, ¿sí? Y en este caso reclutamos a una persona con Alzheimer, que es un actor, y es muy importante para nuestro diseño experimental, que les voy a mencionar más adelante. Entonces vamos a saltar esa diapositiva y les voy a mostrar cómo nuestro paradigma. Este paradigma nos costó como un año y algo generarlo. Entonces, para investigar lo que queremos, tenemos a nuestro actor,
que simula a una persona con Alzheimer, con nuestra investigadora, que es Sisi, que hace entrar a don Marco, lo voy a denominar don Marco, y la participante, como pueden ver, se está frente a don Marco, se le mide la activación neural, tiene un rastreador ocular, se mide el movimiento postural, el corazón. Mientras don Marco responde preguntas de ella. Y hay son 6 preguntas, pero con diferente valencia afectiva. Se pregunta preguntas con una valencia neutral, por ejemplo, se le pregunta ¿cómo es su casa? Preguntas de carácter positivo, cuénteme alguna historia de su infancia, y con una valencia negativa que es, por ejemplo, ¿qué no quiere olvidar? Entonces, ante la respuesta de don Marco, se va midiendo. Acá podemos ver, ahí. Acá representa el movimiento ocular, es decir, ¿dónde está mirando el sujeto? Ahí se está midiendo el cerebro, la activación cerebral. Y acá se está midiendo la activación cardíaca y la activación electrodérmica y además el movimiento postural. Y luego de la interacción que tiene con este participante, con don Marco, yo que estoy ahí le hago una entrevista fenomenológica de alrededor de 25 minutos sobre la experiencia en la condición más negativa, que sería la pregunta que no quiero olvidar. Y les voy a mostrar, estamos muy felices con el equipo de investigación, porque hoy día hicimos la triangulación de 20 terminamos la triangulación de 20 entrevistas. Pensar que cada entrevista tiene alrededor de 25 minutos que están transcritas, se tienen que transcribir, y luego se tiene que analizar, y nosotros lo que hacemos es una triangulación entre jueces. No lo hace solamente una persona, sino que hay una conversación detrás para poder comprender qué es lo que está ocurriendo durante esta interacción. Y los hallazgos fenomenológicos se describen en 3 principales elementos: una estructura temporal, una estructura sincrónica y los tipos de experiencias que emergen durante esta interacción. ¿Sí? Les voy a mostrar primero la estructura temporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es cómo se despliega en el tiempo la experiencia fenomenológica. Y nosotros encontramos puntos claves que se comparten en los 25 sujetos que hemos evaluado. Y estos 20 sujetos que hemos analizado la entrevista. Primero, cuando entra el sujeto, entra don Marco, y se le hace la pregunta, y responde, existe una conexión que nosotros denominamos que es una conexión corporizada, donde inmediatamente surgen sensaciones corporales de angustia, apretón, se siente el pecho apretado, hay tensión en las piernas, con una intensidad media. Y luego llega un punto de inflexión, cuando don Marco cuenta que no quiere olvidar a su esposa, y ahí aparece una avalancha de resonancia corporal. El cuerpo resuena en su totalidad, hay una intensidad alta de angustia, de sensaciones en el pecho, principalmente se vive a través del pecho y la garganta, hay sensaciones en los ojos, y esto se comparte en todos los participantes. Y lo interesante es que todos señalan que ocurre en el mismo momento, que es cuando él habla acerca de su mujer. La atención acá, la atención está puesta en don Marco. No hay tanto flujo del pensar. Tampoco hay tantas imágenes que ocurren en ese momento. Simplemente a través del cuerpo yo estoy sintiendo y conectándome con lo que el otro está señalando. Y luego de esta fase viene esta avalancha, que es, nosotros le denominamos avalancha porque es rápida y genera una gran resonancia en el cuerpo. Después de esto, la pregunta es, ¿qué hago con esa resonancia corporal? Entonces hay sujetos que entran en una fase compasiva,
Hay otros sujetos que se desconectan de la experiencia, y hay otros que mantienen la angustia, mantienen esa resonancia corporal. Y le voy a mostrar a continuación, en 2 diapositivas más, cómo se estructura estos tipos de experiencias diferentes. Y en el análisis, si nosotros hacemos una lupa por cada fase, encontramos 4 elementos que comparten la experiencia subjetiva. Uno es la resonancia corporal, otro el espacio interafectivo, otro es la presencia relacional, que la vamos a definir a continuación, y otros son los actos de vinculación o de desvinculación. Resonancia corporal nos referimos a las sensaciones corporales y afectivas del verse afectado durante la interacción con el otro y expresarlo en el propio cuerpo. ¿Sí? A propósito de la resonancia que hablaban previamente, cómo mi cuerpo se afecta y se expresa ante el sufrimiento de un otro. Y acá tenemos bastantes subcategorías que nosotros denominamos, pero principalmente se veía a nivel del pecho, de la garganta, con diferentes tipos de intensidad, con un tono corporal general de tensión, de pesadez. El espacio interafectivo es muy bello porque habla de cuál es la cualidad que hay entre los dos sujetos que interactúan, donde sujetos participantes señalan que es cercano o lejano, que es cómodo, incómodo, frío y cálido, o cálido. La presencia relacional, acá pusimos el ámbito relacional porque estamos hablando de una interacción y siempre esta presencia se habla, en general los participantes relatan aspectos atencionales, aspectos de imaginación, de un lenguaje interno, en la interacción con un otro. Nosotros la definimos como la cualidad de cómo está presente ante la otra persona durante esta interacción. Y va desde estar ausente a estar en un espacio abierto, de sentirme con un flujo abierto, con una presencia más plena ante lo que el otro me está contando. Y los actos de vinculación o de desvinculación son acciones prereflexivas orientadas a debilitar, es muy interesante, o nutrir el flujo de interacción con el otro. Y debilitar, por ejemplo, lo denominamos desvinculación interafectiva, donde los sujetos, algunos participantes señalan que cambian el foco, empiezan a pensar sobre otro elemento de su propia experiencia, o incluso se van al contexto del participante, empiezan a pensar en los nietos, y por lo tanto ahí se desconectan un poco de lo que don Marco está relatando. Otro acto de vinculación es mantener el involucramiento, y aparecen aspectos interesantes para lo que nos estamos convocando hoy día, que es la respiración consciente. Acciones para mantenerse calmo, para no llorar, y que el otro no sepa que yo también estoy sufriendo porque no quiero generarle más daño al otro. Y por otro lado aparecen acciones para acompañar en el dolor. Es súper interesante porque estos actos de acompañar el dolor generalmente hablan de tocar a un otro o abrazarlo. Y lo más difícil es ver qué tipo de estructura de experiencia tienen los sujetos. Acá vamos a dividir los sujetos según esas dimensiones que le estamos presentando. Y tenemos sujetos que están en desconexión, que después de este racha emocional se desconectan, a sujetos que sienten un soporte, acá en comporte no va, pero soporte compasivo. Los sujetos que se desconectan y tienen una resonancia corporal que va desde la angustia hacia la calma, hay una presencia relacional ausente, los sujetos generan una ausencia en la interacción con otro. Eh, esto, el espacio interafectivo es lejano e incómodo, y también hay actos de vinculación como por ejemplo cambiar el foco. Hay otro grupo que la angustia se mantiene, es persistente,
La resonancia corporal sigue estando en su pic grande. La presencia relacional es intermitente, va desde mi flujo del pensar hacia atender a un otro, y estoy intermitente entre el otro y el sí mismo. Y el espacio interafectivo es incómodo o lejano y generalmente no relatan actos de vinculación o de desvinculación. Por otro lado, tenemos otro grupo que tiene una angustia persistente, pero también tiene la necesidad de apoyar o de generar alguna acción para acompañar en el dolor del otro. Y acá se parece mucho esta estructura. Tenemos una angustia mantenida, hay una presencia relacional que es intermitente, pero el espacio interafectivo se vuelve más cálido y más cercano, y aparecen estrategias de regulación, ¿sí? Algunas estrategias de regulación como respirar, y a la base están acciones para acompañar en el dolor del otro. Y nos pasamos a la otra estructura, que son los que tienen un soporte compasivo ante el sufrimiento de un otro, donde esta resonancia corporal, que era mantenida previamente, ahora va en disminución. Se genera una presencia relacional que es un estado de apertura donde plenamente escucho lo que me está señalando el otro, siento un entre cálido y cercano, y hay claramente una intención de acompañar en el dolor, y que se da mediante una acción prereflexiva de tocar a un otro, de abrazarlo, de acercarme. Y esto es un diagrama, que lo voy a explicar brevemente en honor al tiempo. Los sujetos en desconexión, aparece esta resonancia que va en la disminución, me siento lejano, y tenemos en este caso 4 sujetos de los 20 que están en este espacio de desconexión. Y por otro lado, así en el otro extremo, tenemos estos sujetos compasivos, o con experiencia compasiva, mejor dicho, donde la resonancia disminuye, hay un acto de vinculación, de querer acercarme, la presencia es amplia, es abierta, el espacio interafectivo es cercano y cálido. Y acá como reflexión interesante, es que todos los sujetos entran en el sufrimiento. Y con esta imagen quiero mencionar que todos los sujetos entran hacia el barro, se sumergen en el sufrimiento de un otro, con las etapas de esta avalancha de resonancia. Hay sujetos que se mantienen estando acá, en el sufrimiento, con la angustia mantenida, pero hay sujetos que a partir de esta presencia relacional, a partir de escuchar atentamente lo que el otro está señalando, y a través de actos de vinculación que quieren señalar, por ejemplo, escuchar atentamente, tener una posición de no daño, generar algunas respiraciones para apaciguar esta resonancia corporal, y generar una intención de abrazar a un otro, permita que emerja esta compasión. Y a modo como 3 reflexiones para ir finalizando. La fenomenología nos habla acerca de una complejidad en la experiencia empática, que generalmente no se ha visto en los estudios que utilizan autorreporte y que utilizan tareas computarizadas. Y acá se le da harto énfasis a la presencia, al estado de presencia relacional, para que surja la compasión. Y como otro elemento relevante es que estos actos de vinculación, esta intencionalidad, se da a través del tacto. Y el tacto se ha visto que es muy importante para reducir tanto el sufrimiento propio como el sufrimiento de los demás. Y sí, esto lo voy a... Paso siguiente es ver cómo son estos participantes con las diferentes estructuras experienciales, y ver si los correlatos neurales, autonómicos y sensoriomotores se diferencian. Y esto me lo voy a saltar. Entonces, esta propuesta
este estudio permite avanzar a una comprensión más compleja de la empatía, y esta comprensión nos podría permitir proponer propuestas de evaluación e intervención en poblaciones vulnerables, como son los cuidadores de personas con Alzheimer, como son también profesionales de la salud. Y me despido dejando algunas fotitos del equipo y de nuestro, bueno, acá está todo el equipo que ha participado en esta línea de investigación, y les dejo también a don Marco, que ha sido fundamental. Él no es actor, es pintor de base y ha sido entrenado por nuestra querida Sisi. Yeah. Y con eso finalizo la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Mm, Y bueno, abrimos un espacio para diálogo. Tenemos un pequeño retraso de 10 minutos, pero tenemos tiempo para poder dialogar, compartir. Vamos a dejar también la información de Alejandro por si quisieran contactar o conectar con él. Y si alguien quiere compartir, puede levantar la mano virtual y abrimos una conversación. Marisa, adelante. Gracias, Claudio. Sabes que a mí me gustaría saber si en el estudio o para futuros estudios piensan incluir como las características personales del entrevistador, que claramente difieren de una persona a otra y por lo tanto podrían tener algunos efectos significativos frente a su approach al actor, al paciente en este caso. Eso. Muchas gracias por la pregunta. La entrevista microfenomenológica tiene una estructura súper estricta de cómo se pregunta. Mm. Hay una forma de preguntar para no inducir estados mentales en el otro, y teóricamente las personas que están entrenadas en este método eh, deberían tener la misma aproximación. Sin embargo, eso es teóricamente, y en la práctica, la forma de acceder a la experiencia subjetiva del otro cambia entre entrevistador. Y lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho. No lo hemos considerado para próximos estudios, pero estaría bien interesante ver eh, cómo cambia, por ejemplo, el acceso a la experiencia subjetiva del propio participante, si es que yo tengo, por ejemplo, un entrevistador que no está tan involucrado empáticamente o no está escuchando tan activamente al participante versus otro tipo de entrevistador. Eh, Ujú. Como la microfenomenología en ciencias cognitivas está recién emergiendo, estas preguntas son muy interesantes para afinar el método microfenomenológico. Muchas gracias. Alejandro, perdona, Ujú, y en relación a la persona a la cual se le están midiendo ujú. los parámetros, las diferencias entre esas personas o siempre fue, bueno, obviamente no fue la misma, las diferencias entre esa persona, me refiero a diferencias en términos de sus características personales, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias. También es muy importante las características personales. Nosotros hacemos un cuestionario, tenemos como 5 cuestionarios que hacemos previo al ingreso al laboratorio, que van desde niveles de estrés, ansiedad, depresión, rasgos empáticos, rasgos mindful también, eh, estado socioeconómico, edad. Y eso queremos después comparar en estas diferentes estructuras experienciales para conocer cómo son estos participantes. Si se diferencian, por ejemplo, en edad, que yo creo que a priori existe una diferencia entre edad, entre los que presentan mayor angustia a los que son más compasivos. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar. Abrimos el espacio. Si no, Alejandro, no sé si puedas dejar en el chat algún contacto para quien quiera estar en contacto contigo.
Ahí está. Y Ligia, con Ligia cerramos esta parte. Adelante, por favor. Tienes que abrir el micrófono, Ligia. O a lo mejor solo está saludándonos. Sospecho que no. Ahí sí, perdón. Ahí sí, dale. Ah, sí, por fin, disculpa. Como decía el amigo, la tecnología no nos sirve tanto a los que somos demasiado empáticos. Esa iba una pregunta para después, pero el primer comentario que lo puse en el chat es agradecer profundamente a los que están trabajando en neurociencia y psicología y comportamiento, etcétera, porque nos dan un espaldarazo gigante a mucha gente, que me imagino que algunos estarán aquí, que practica muchas cosas de trabajo colectivo con el cuerpo, de interacción directa, de mucha ternura, de mucho respeto, como son, no sé, la biodanza, o el psicodrama, o el teatro terapéutico, etcétera. Entonces, esa primera, darle muchas gracias porque siempre ha sido muy difícil poder argumentar teóricamente y empíricamente y con investigaciones más duras lo que nosotros practicamos y que sabemos que tiene resultados súper interesantes y positivos. Eso era una. Y la otra, a propósito de mi comentario inicial, es si existe como unos niveles de empatía donde empieza a ser insano, ¿sí? Y segunda pregunta es si la idea es como generar más instancias empáticas, desde qué punto, en qué áreas, no sé, podría ser también otra pregunta que haría. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Con respecto a la primera pregunta, nosotros queremos correlacionar estas estructuras de experiencia con rasgos, con diferentes rasgos, si es que existe el rasgo más compasivo, o también con cuestionarios de ansiedad, depresión, estrés, como objetivo secundario. Entonces, a partir de eso podemos identificar si cierta estructura experiencial se relaciona con algún tipo de rasgo en la vida cotidiana. Y desde la neurociencia se ha investigado si es que algunas formas de empatizar con un otro son más adecuadas que otras. Y por ejemplo, en cuidadoras de Alzheimer se ha visto que las personas que tienen mayor empatía afectiva y menos empatía cognitiva presentan mayor índice de fatiga del cuidador, mayor índice de depresión y mayor índice de ansiedad. ¿Sí? Y hay una hipótesis que está basada en hartas investigaciones, que una aproximación más compasiva hacia el cuidado del otro, tanto en profesionales de la salud como en cuidadoras, por ejemplo ahora cuidadoras con Alzheimer, se relaciona con mejor niveles de salud mental, menor ausentismo laboral, menor errores en trabajos médicos, por ejemplo, y por lo tanto nos tienden a orientar que rasgos más compasivos podrían tener un mayor resguardo a la hora de enfrentarse al sufrimiento con el otro. Y como vimos en nuestra investigación, estas estructuras más compasivas tienden a tener elementos de regulación emocional, de una presencia abierta, menor rumiación, menor pensamiento, que permiten estar en más contacto con un otro y no quemarse ante esta avalancha de resonancia corporal. Y con respecto a tu segunda pregunta, olvidé cuál era, si me puedes recordar. La segunda era si habían áreas, por lo tanto, no sé si por lo tanto, en las cuales sería más nutritivo, fructífero, aportador,
desarrollar áreas de empatía, o sea, áreas de contacto. ¿Me explico? Como Es decir, áreas... estoy inventando la música, Ah, genial. la alegría, el relajo, el no sé si me estoy explicando. Es decir, Sí, porque yo practico con grupos, bla, 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 lo corporal, qué sé yo. Y ocupamos muchas terapias de arte, o sea, ocupamos elementos, instrumentos, música, canto, bla, bla. Entonces, sí. no sé si hay argumentos en la neurociencia y a partir de los hallazgos se puede indicar algunos aspectos que aportan a la salud colectiva, a la salud humana, de desarrollar en el contacto. No sé si me explico. Sí, sí, comprendo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, mira, se me ocurre llevándolo a mi hallazgo y para no irme hacia otras investigaciones, es que acá hay un aspecto muy relevante de nuestro estudio, es que la compasión y la empatía se da en una interacción con un otro. Entonces, favorecer la interacción presencial con un otro de por sí fomenta esta resonancia intercorporal. Y obviamente, si es que nosotros le añadimos aspectos de trabajo, por ejemplo, con respiración, con trabajos de regulación emocional a través de la corporalidad, a través de la música, estas interacciones podrían nutrirse de esos elementos intercorporales, interafectivos. Entonces acá hay un elemento que es lo presencial, lo relacional, que es bastante interesante, y ahí me imagino que cualquier tipo de terapia que involucre estos aspectos intercorporales, con regulación emocional, con estrategias de conexión, con presencia plena, entre otros, podría favorecer tener una estructura más compasiva. Y otro aspecto bien relevante que se ha visto en neurociencia es el tacto. El contactar con un otro mediante el gesto del tacto favorece tanto la propia disminución del dolor producto de esta resonancia como la disminución del dolor del otro. Me parece ser que el tocarse es importante. Sí que sí. Bueno, gracias, te mando un beso calugoso para que lo sientas bien en contacto. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Lo siento, Antonio, tenemos que pasar a la próxima presentación porque si no, no nos va a dar el tiempo. Quizás al final del módulo, del bloque, si nos da un tiempito, podemos incluimos a Alejandro también, obviamente, en la conversación, si es que puedes. Eh, Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos y a todas por estar. Creo que es un lujo en este tiempo, no sé, que nos mantengamos acá y que estemos escuchándonos y que estemos compartiendo juntos este espacio. Así que de verdad, muy agradecido, además del nivel en lo que está haciendo, ¿no? Como realmente muy valioso. Así que muchas gracias, Alejandro, por lo que nos compartes. Y ahora quiero presentarles a Soledad Valenzuela, quien va a traer el tema de movimientos compasivos para la vitalidad, una aplicación posible de mindfulness. Les quiero presentar a Soledad. Soledad es profesora de filosofía, senior coach, magíster en psicología clínica y en mindfulness y certificada en liderazgo apreciativo. Trabaja en análisis bioenergético, ha sido formada en esa línea. Además trabaja como psicoterapeuta, coach, es formadora en terapia corporal. Así es que estoy muy contento de presentarles a Soledad, que espero que esté por ahí, quien nos va a presentar hoy día el tema del movimiento compasivo, ¿no? Creo que este segundo bloque está, ¿no? Aparece la presencia relacional y el cuerpo. Está súper interesante eso. Eh, ¿Estás por ahí, Sole? Sí, aquí estoy. Ah, buenísimo. Bienvenida. Adelante. Mm. Hola, muchas gracias.
Bueno, quiero primero saludarlos y alegrarme de algunas cosas tan bonitas que hemos compartido. Primero quiero darte las gracias, Ligia, por traer la palabra ternura. Me parece que en esta conversación, en este coloquio, invocar esa emoción, ese estado es fantástico, es lo más saludable del mundo. Segundo, darte las gracias a ti, Alejandro, por la frase de Whitman. Me parece que este ratito, este bloque hemos estado como, no sé, medio sin querer queriendo, yéndonos al cuerpo y, y eso siempre es un buen lugar, ¿no? Para los que son o han sido alumnos del magíster de mindfulness, esto de volver al refugio, ¿no? Volver a casa. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es, yo espero que sea algo de una sencillez máxima, de una simpleza máxima y que nos permita volver a casa y invocando a Roberto, que no sé si está, lo vi en el chat, pero no sé si está en este momento. Me encantaría proponerles y conste que le pedí permiso a Claudio y me dijo que sí. Me gustaría proponerles que este ratito también hagamos algo práctico. Por dos razones. Primero, porque eso tiene que ver con lo que yo hago, con aquello a lo que me dedico y creo que es donde puedo hacer una contribución mucho más que en el ámbito más teórico y de investigación. Y segundo, por esta mirada de la primera persona, ¿no? De poder estar un ratito con nosotras. Entonces, si me dan permiso y espero contar con su generosidad, lo primero que quisiera preguntarles es si tienen lápiz y papel o alguna tablet o algo con que anotar. ¿Tienen? Ya, ok. Entonces, bueno, juguemos, ¿no? Les quiero pedir lo siguiente. Ahí hay alguien que fue a buscar. Antonia, ¿fuiste a buscar lápiz y papel o te fuiste? Quizá te fuiste y dijiste, no, esto no es para mí. Ya, bien. Ahí fue, está mostrando el Si lápiz a y alguien papel. le falta lápiz y papel, no nos podemos pasar entre nosotros, pero lo que sea te sirve para anotar. Y lo que te quiero pedir es que podamos anotar una respuesta lo más auténtica, impulsiva, así espontánea, a tres preguntitas sencillas y maravillosas, yo creo, en esto de volver a casa, ¿no? La primera es preguntarte, ¿cómo siento mi cuerpo ahora, en este presente radical, ahora? No en estos días, no en este tiempo, ahora. ¿Cómo siento mi cuerpo? Si necesitas 2, 3 segunditos para ir a encontrar esa respuesta, tómatelo. ¿Ok? La segunda pregunta que quiero que respondamos, por favor, quiero invitarte a responderla y también de una manera simple. Si pudieras hacer conciencia de cómo está siendo mi conversación conmigo mismo, conmigo misma, ahora, en este tiempo, en estos días. ¿Cómo está siendo mi conversación conmigo mismo? Cercana, amorosa, fría, distante, no sé, afectuosa, práctica. ¿Cómo está siendo mi conversación conmigo mismo, conmigo misma? ¿Ok? Y la tercera pregunta que quisiera invitarte a hacerte es, ¿cómo estás sintiendo tu nivel de vitalidad? ¿Mucho, más o menos, poquito o no sé? ¿No? También puede ser que la respuesta sea no sé. ¿Ok? Tengo a varios aquí en la pantalla, entonces fantástico, bienvenido a eso y les quiero pedir que me hagan así si respondieron a las preguntas. Ya, genial, súper. Vamos a ir entonces a ponerle un poquito de música. A propósito de lo que decía Ligia, ¿no? Le vamos a poner música a esto que estamos respondiendo y la música no va a ser muy teórica. Yo no le quiero llamar teórica porque yo provengo más bien de lo experiencial, de lo aplicado y
y es esa como la música que quisiera traer este ratito. Y quiero compartir con ustedes algo que fue no solo mi trabajo final del magíster, que sí, también, pero fundamentalmente ha sido como la síntesis de estos años de, por una parte, el trabajo de la psicoterapia basado en todos los recursos y los conceptos y los ejercicios, etcétera, que provienen de Alexander Lowen y antes de Wilhelm Reich, ¿no? Toda esta bajada del psicoanálisis al cuerpo que es tan bonita. Y por otro lado, la confluencia con el mundo más contemplativo, que para mí ha sido una síntesis preciosa, tanto en mi práctica personal como en mi práctica profesional. Y los quiero invitar a que pongamos eso en algunos conceptos. Entonces voy a ir súper rápido porque los quiero invitar a un ejercicio. Mira. No sé si se ve mi pantalla, si alguien me puede Muy avisar. bien, Sole. Bueno, les quiero decir primero que esta tapa la puse porque me pareció que la ilustración de la invitación era absolutamente bella. Y dije, no, esto hay que ponerlo porque la invitación era preciosa. ¿Qué es lo que a mí me interesó? Esto. Muchos de ustedes, por supuesto, han leído y están leyendo y siguen a Nazaret Castellanos, un aporte maravilloso desde la neurociencia a dar lo que estábamos conversando acá, ¿no? Fundamentos a lo del cuerpo. Y ella dice, esto que yo creo profundamente, dice, la mente a veces tarda en darse cuenta de aquello que el cuerpo ya sabe. La conciencia es algo que va después, la respuesta corporal se nos adelanta. Yo creo muchísimo en eso y eso ha sido como la base del modelo que yo les quiero mostrar acá. Mi entendimiento de base, lo que yo creo profundamente es que el trabajo corporal, es decir, la práctica permanente en el mundo del mindfulness, ¿no? Cuando hablamos de la práctica formal e informal, este trabajo corporal hace en nosotros lo mismo que las olas y la arena hacen en un trozo de vidrio. No sé si ustedes han visto esto de los sea glasses, ¿no? ¿Cómo pasan de ser un vidrio que te puede romper a una cosa que es una joya? ¿A propósito de qué? De una y otra ola. Yo creo mucho en que la práctica lo que va haciendo es que nos va limando, nos va lijando, y por eso que es importante que la práctica sea recurrente y que la práctica sea una práctica consciente. En mi experiencia laboral me ha tocado en los últimos años trabajar muchísimo con el personal del mundo de la salud y eso para mí fue el comienzo de meterme a mirar este estado de la languidez. La languidez que no es reconocido por el APA como un trastorno mental, pero que está ahí, ¿no? La languidez que es este estado donde yo tengo, como dice ahí, una sintomatología de vacío, de falta de motivación, de falta de disposición a la acción, de energía, falta de vitalidad. Y por otro lado, este puntito medio, ¿no? Entre el bienestar y la depresión. No es depresión, pero tampoco es bienestar. La languidez me pareció que era una base muy interesante para trabajar en proponer un modelo de trabajo corporal que buscara ¿qué? Que buscara la salida de esto, ¿no? Aquí hay autores que son bien interesantes. Yo después les puedo dar estos datos. Él es Grant, un autor que está trabajando mucho sobre el tema de la languidez y lo que dice es, mira, para salir de este estado, lo que requerimos es primero nombrar este fenómeno, segundo, compartirlo, tercero, recuperar esta sensación de flujo y para eso retomar espacios de pausa y generar pequeñas victorias. ¿Qué me parecía a mí? Me parecía que el trabajo corporal era una súper buena manera de hacer este recorrido. ¿Por qué? Porque en el trabajo corporal, y era lo que estábamos viendo en la presentación anterior, ¿no? En el trabajo corporal yo soy consciente todo el tiempo de esto de, bueno, ¿cómo estoy? ¿En qué estoy? Al cuerpo es difícil engañarlo. Entonces, la propuesta que yo hago es una propuesta donde lo que yo intento es trabajar para aumentar la vitalidad y disminuir la languidez, trabajando en distintos como vertientes. Por una parte, todo el trabajo, y a propósito de lo que Ligia decía, ¿no? El trabajo corporal que propone un investigador que se llama Ji Yong Tan y que él trabaja sobre
los beneficios del trabajo corporal asociado a lo contemplativo en todo nuestro mundo interno. Incluso hay un dato ahí, Lige, que te puede interesar, porque él plantea los beneficios, perdón por el ruido, los beneficios de trabajar con música, que esto es muy bonito, ¿no? Cómo todo nuestro mundo interno se ve beneficiado también con recursos como, por ejemplo, la música. También agrego aquí los ejercicios de análisis bioenergético y después les voy a contar un poquito cómo Alexander Lowen trabaja mucho y en sus últimos años estuvo bastante como orientado hacia el mundo más compasivo, pero él trabaja mucho en esto de cómo recuperar la vitalidad. Luego, a propósito del mindfulness, tres patas que para mí son muy importantes, ¿no? La práctica misma del mindfulness, la mirada de la compasión y la mirada de la humanidad compartida. Por lo que estábamos viendo en la presentación anterior, porque en realidad cuando nosotros trabajamos cuerpo nos damos cuenta de que este interser es real, ¿no? Cuando trabajamos cuerpo se hace tan evidente que somos con otro. Y por último, los aportes de la neurociencia que yo creo que han traído mucho fundamento a esto que antes parecía como que eran creencias no más, ¿no? Cuando nosotros vemos el lenguaje coloquial y vemos la cantidad de cosas que hacen asociaciones con el cuerpo, ¿no? Como cuando la gente dice, esto me lo dicen las tripas, ¿no? Y viene Nazaret Castellano y dice, sí, es que te lo dicen las tripas. Entonces, bueno, el mapa que yo propongo es un mapa simple, pero que lo que busca es traer en el movimiento los contenidos de la compasión y llevarnos a un estado donde podamos recuperar cierta vitalidad. ¿Ok? No sé si alguien me puede decir cómo vamos hasta aquí, porque no los veo, yo veo mi presentación. Si está Muy claro, bien, ¿vamos bien? muy Ok, bien. gracias. Entonces, ¿cuál es el itinerario que yo propongo? Es un itinerario que trabaja 4 pilares. Primero, el pilar del enraizamiento. Segundo, el pilar de la flexibilidad. Tercero, el pilar de la respiración. Y cuarto, el pilar del fluir del cuerpo. ¿Pensando en qué? Pensando en que estos 4 pilares nos aporten, por una parte, la mirada en que puedo volver a mí, percibir cómo estoy, aceptar el cómo estoy y luego ir a una posición, a una sensación, a una mirada de mayor, no sé, bienestar, ¿no? Entonces lo que les voy a proponer ahora, a ver si se animan, me encantaría que más de algunos se animaran, es que pongamos esto en el cuerpo, no sé si les parece. ¿Sí? Bueno, al que le parezca, por favor, los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Como puedas, busca una forma de ponerte de pie. Yo, por ejemplo, puse mi computadora encima de una caja de una aspiradora. Todo sirve. Y que busques la manera de poder estar, no necesitas mucho espacio ni nada, así como está Antonia, está perfecto, como está Julio, genial, como está Valeria, súper, Claudio, Cristian, Dorita, genial. Si hay gente en tu casa que quieran sumarse, bueno, diles que vengan porque no hay problema. Entonces, lo que los voy a invitar a hacer es que vamos a pasar por estos pilares, ¿no? A ver cómo nos sentimos. Y aquí la propuesta es que vayamos a la vuelta a mí, a la experiencia de mí. Y yo sé que hemos estado toda la tarde en una experiencia que es más mental, más lingüística, y entonces vamos a necesitar volver a nosotros. Y para eso vamos a tratar de hacer esto que le llaman como el step out, ¿no? Como cambiar la frecuencia. Y para eso les pido que se paren con los pies más o menos separados a la misma apertura que tienes los hombros y las caderas. Por ejemplo, Lorena, la Lore Lepe, es una modelo fantástica porque le vemos el cuerpo casi entero. Lore, ¿te puedes poner un pasito más atrás? Está genial. Es maravilloso. Entonces, separa tus pies un poquito y lo que les voy a pedir es que podamos hacer el mismo movimiento de cuando íbamos a estudiar en esos buses antiguos, que es más o menos este, ¿no? Cuando íbamos en un bus antiguo y esto que estamos haciendo es para que nos podamos sacudir un poco y te vas a dar cuenta que en la medida que sacudes vas a necesitar respirar distinto. Entonces te voy a pedir que puedas respirar como
soltando un poco, ¿no? Entonces me sacudo y suelto un poquito, me sacudo y suelto. Seamos amigables con nosotros mismos en términos de no esperar tener ahora una conciencia muy grande, no, estamos volviendo, de a poquito estamos volviendo. Entonces me sacudo un poquito, si me animo me sacudo un poco más. Estoy viendo que Alejandra se está sacudiendo súper bien. Clara, fantástico porque está incorporando los brazos, eso es fantástico si alguien quiere incorporar brazos, hombros. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar respirar distinto. Entonces me puedo animar, por ejemplo, a hacer un poquito de sonido. Por ejemplo, ¡ah! ¡Ah! ¿No? Como un poquito de sonido libre, eso, soltando la mandíbula, los hombros, el cuello. Ok, muy despacito vamos a ir haciendo más tenue esto, más tenue. Y voy a ir, si es que puedo y quiero, cerrando los ojos o fijando un punto. Ok. Y voy a llevar mis manos, puede ser al vientre, al pecho. Y simplemente voy a venir a esta como chequeo de cómo voy sintiendo el cuerpo. Quizá hay algo de este rebote que necesita o quiere o le viene bien mantenerse, como en el caso de Julio, que lo está manteniendo y está genial. Quizá no. Y lo que me pregunto es, ¿cómo estoy? ¿Y dónde estoy enraizando mi cuerpo ahora? Por ejemplo, ¿siento mis pies? ¿Los siento? Si es que los siento, ¿siento que me sostienen realmente? Si es que tengo los ojos abiertos, ¿dónde estoy fijando la mirada? Y quizá eso también me sostiene. O quizá me sostiene el que estoy tocando mi corazón de una manera amorosa, afectuosa. ¿Dónde me sostengo? Esta es nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Dónde me estoy sosteniendo? Y quizá puedo ir más allá y preguntarme si es que estoy sintiendo en este momento que tengo sostén. O quizá estoy teniendo la sensación de que me anda faltando sostén. O que no estoy siendo el sostén para mí que yo necesitaría, que quisiera. Me puedo preguntar, por ejemplo, si estoy siendo para mí el mismo sostén que soy para los demás muchas veces. Ok. Muy suave y quizás no necesitas abrir los ojos ni nada, o abrirlos, te voy a pedir que pongas las manitos detrás de tu cabeza, con los codos bien abiertos, que flectes un poquito las rodillas y vamos a hacer una torsión, mira. Y respiro. Y hago esta torsión. Y me quedo ahí, percibiendo cómo mi columna agradece que yo le regale esta flexibilidad. Cómo mi cuerpo agradece cambiar de perspectiva. Quédate ahí un poquito más y ve cómo tu cuerpo agradece cambiar de perspectiva, mirar distinto. Quédate ahí un poquito más, un poquito más. Y respira. Respira. Eso, muy despacito voy a volver al otro lado y voy a cambiar y voy a torsionar mi columna hacia el otro lado y me quedo. Y respiro. Y respiro. Y lo que estoy haciendo con mi cuerpo es hacer un ejercicio de
flexibilidad, de cambiar de perspectiva, de ponerme más blandito, más blandita. Ok, vuelvo al centro, voy a bajar los brazos y simplemente voy a percibir, a ver, hasta aquí, ¿cómo siento mi cuerpo ahora? ¿Siento que he ganado algo de flexibilidad? Y esto puede ser una metáfora, ¿no? De que a veces para ganar flexibilidad necesitamos cambiar de perspectiva. Ok, vamos a volver a ir con las manitos atrás, vamos a juntar los codos adelante y cuando abramos los codos vamos a inhalar como si todo el oxígeno del planeta fuera para mí. ¿Ok? Abro e inhalo. Y me quedo y hablo los pectorales, abro, abro, abro y cuando necesite exhalar, cierro. Me quedo ahí un poquito. Y para inhalar, abro, inhalo por la nariz, abro, me quedo ahí un poquito, me quedo, y cierro exhalando. Última vez, abro, me quedo percibiendo esto de que puedo tomar todo el aire que hay para mí, y junto y exhalo. Y bajo los brazos. Y les voy a pedir que o cierren los ojos o fijen un punto, lo que te salga más cómodo. Y percibe cuánto estoy siendo capaz de tomar lo que necesito. Cuánto estoy siendo capaz de darme a mí mismo lo que necesito. Cuánto estoy siendo capaz de percibir que hay abundancia para mí. Cosas nutritivas, relaciones nutritivas, pensamientos nutritivos. Ok. Y ahora vamos a ir al último paso. Te voy a pedir que, quizá con los ojos cerrados, abiertos, da igual, empieza a explorar un movimiento que a tu cuerpo le viene bien ahora. Yo, por ejemplo, parece que a mis hombros les viene bien hacer círculos. Un movimiento que a tu cuerpo le viene bien, el tuyo, no importa lo que están haciendo los demás, puede que sea algún movimiento de una articulación, de la cadera, un estiramiento, un gesto con la cara, el que sea. Y te voy a pedir que ese movimiento que te viene bien, amplíalo un poquito. Amplíalo un poquito con la sensación de que tu cuerpo puede fluir, de que le viene bien fluir. Eso, amplíalo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ok. Vamos a volver a poner nuestras manitos en el pecho. Un par de segundos. Volver a tu mundo más interno y ve si puedes cerrar este ratito con algo que tú necesites escuchar de ti mismo. Como le hablarías a un buen amigo, ¿no? A una buena amiga. Si hay algo que te viene bien decirte a ti mismo, a ti misma. Súper. Es muy importante que no cierres este momentito de manera abrupta, sino dándote muchas las gracias por este ratito de volver a ti. Y cuando quieras puedes volver a la silla, a estar con los demás, a compartir aquí con el grupo.
Y me encantaría pedirles que a ver si abrimos el chat y podemos anotar un par de cosas, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Lo que quieras. ¿Qué te gustaría poner así espontáneamente en el chat? Y lo vamos a ir leyendo. Liviana, agradecida, más vital, genial, emocionada, mira qué bueno, más tranquila, relajada, me encanta mover el cuerpo, conectada, agradecida, despierta. Ha sido un regalo este momento, rico, menos dolor, amplia, wow. Me dije que estaba bien y sentí, wow, qué lindo. Energizado, necesario, quiero más. Me dio mucho calor, buena, más despierta, lo necesitaba. Agradecida, feliz, me encontré, wow, qué lindo. Ojalá pudiéramos guardar este chat. No sé, Claudio, si se puede guardar este chat. Claro, lo dejamos guardado y Es podemos que, compartir también. es que esto es oro, ¿no? Esto Mm. es oro porque en términos de investigación cualitativa, ¡fua! Este es el fenómeno, ¿no? Ahí, puesto como de inmediato. Yo no soy una investigadora, ¿no? Discúlpeme, esto tendría que tomarlo Alejandro, pero es precioso, ¿no? Esto es vital en relación con tu cuerpo. Mira, alguien que dice, ¿cómo estás? Estoy conmigo, qué bonito, ¿no? ¿Cómo estoy? Estoy conmigo. Nunca más solita, porque ahora estoy conmigo. Hermoso. Mira, les quiero compartir cuál es el mapa de lo que acabamos de hacer. Y esto que acabamos de hacer es una especie de degustación pequeña, es un canapé, ¿no? Es un canapé de algo que está diseñado para hacer un taller, idealmente de 4 días, porque son 4 pilares, o está diseñado para hacer un programa de 4 talleres, más o menos en 8, 9 meses. Esa es como la idea que hay detrás. Pero ¿cuál es el mapa? Y esto se los quiero compartir. Y cuando digo compartir, compañeros, colegas, realmente se los quiero compartir. O sea, esto es como, no sé, un regalo. Sácale una impresión de pantalla y quédatelo. Esto después yo se los puedo enviar, pero este es el mapa, mira. Lo que yo imagino es que cada uno de estos pilares tenga estos aspectos, ¿no? Una idea central que tiene que ver con la compasión, un movimiento y un chequeo, ¿no? Entonces, la idea central, por ejemplo, en el enraizamiento, es estar aquí y ahora, sin juicio, con aceptación y con un diálogo interno amigable y de aceptación personal. En la flexibilidad es la conciencia de lo impermanente y de la posibilidad de cambio, la conciencia de mis propios bloqueos. En la respiración, la idea central es estar en el presente, en el ahora, en el nutrir el cuerpo de una manera gentil. Y en el fluir del cuerpo es en apreciar las posibilidades para obtener alivio y bienestar. Bueno, yo mira, esta presentación se las puedo compartir, pero no quiero llevarnos de nuevo como al terreno de las ideas, sino que quiero pedirte, Claudio, una segunda licencia. ¿Dónde estás, Claudio? Aquí está. Estoy adelante. Mm. Es que esto es más bonito todavía, porque te quiero pedir si tú podrías leer algo que yo voy a poner en pantalla, porque uno no siempre tiene la posibilidad de escuchar un poema leído por quien lo escribió. ¿Puede ser? Claro, con todo gusto. Vamos, dale. Habitar mi cuerpo. Cuerpo, presencia pura, vitalidad, huracán de ímpetu, carne y huesos crujiendo. Cuerpo, que no eres cárcel, ni imagen, ni envoltorio. Rechazo tajantemente estas metáforas por ser meras reducciones. Cuerpo, eres danza continua, hogar del llanto y la carcajada. Eres respiración en todos sus ritmos, vaivén que no se detiene, que no duerme, que está fluyendo. Digo alma y a la vez digo cuerpo y a la vez aludo a quien siente lo que está sintiendo. Finalmente vuelvo a sentir este instante eterno,
donde toda experiencia está ocurriendo. Y hago una pausa. Y elijo no seguir huyendo. Puedo por fin habitar con ternura mi propia vida, mi propio cuerpo. Bueno, digo alma y a la vez digo cuerpo. Yo, queridos míos, no tengo más que compartir que me encantaría sugerir que de este ratito que ustedes me han regalado su apertura, no se queden ni conmigo, ni con mi PowerPoint, ni nada, que se queden con su cuerpo, porque ahí es donde está el camino, ahí es donde está la posibilidad. Y yo, nada, Claudio, te agradezco infinitamente por ponerle palabras a esta vivencia. Eso. Qué regalo nos has hecho, Sole. Muchas gracias por invitarnos en este espacio a explorar, a dialogar no solo con palabras, sino también con nuestro cuerpo y en relación y en presencia. Así que me siento muy agradecido, Sole. Gracias. Y sé que represento a varios aquí y a varias. Bueno, tenemos un espacio para poder abrir diálogo. Si alguien quisiera comentarte o preguntarte algo, Sole, no tengo por qué yo intermediar, simplemente modero y puede alguien directamente eh, abrir su micrófono y compartir. Así es que tenemos unos 5 minutitos para eso. Bernardita. Hola Claudio, a cada uno, y a Roberto que anda por ahí también. Y estoy maravillada con esto que hicieron, muy bonito, y con la Sole me conectó mucho y también con Alejandro. Y quería compartir un poco una experiencia que tuve hoy día que yo no sé si, cómo la ve la Sole. Eso quería preguntar. Yo hoy día hice una práctica meditativa empática con mi cuerpo. Abordándolo un poco desde el escáner corporal, pero también como esa cosa empática de qué necesita mi cuerpo de mí. Entonces, me gustaría saber si uno puede ser empática con uno, y ahí un poco también quizás si Alejandro quiere compartir, o eso es compasión, porque también esto de la empatía que tiene que ser relacional con otro, o puede ser uno empático relacionalmente con uno. Ahí me empezó a quedar como un poco la parte como de la dispersión que la mente empieza a decir, ¿qué será esto? Eso, si me pueden ayudar a indagar un poquito en esa parte. Y muchas gracias por todo, muy bonito. Gracias a ti, Bernardita. Yo quisiera como responderte desde un lugar bien campestre, ¿no? Que es como cuando uno siente que hay algo que el cuerpo le pide. ¿Sabes qué me dan ganas? Yo sé que esta sesión se está grabando y lo que voy a decir ahora es como para editarlo. No sé si está la Cata detrás de todas estas cosas, ¿no? Hay una filosofía que a mí me encanta, que es musical, que es esa frase preciosa que dice: dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el cuerpo sabe, siempre sabe. El punto es desde dónde yo lo escucho, ¿no? Y creo que cuando uno aumenta la conexión con uno mismo, uno puede hacer esto de ir a la empatía, pero ir más allá, que es a la compasión, ¿no? No es solo que el cuerpo sabe lo que le ocurre y puedo yo empatizar conmigo misma, sino que además yo puedo ir más allá y decir, si es que lo que necesito es dormir, ya está. Lo que necesito es dormir bien. Lo que necesito es hacer una pausa. Y eso ya no solo, y perdón, y ahí Alejandro, tú sabes muchísimo más que yo. Eso no es solo empático, sino compasivo, ¿no? Cuando yo digo, si es que lo que necesito es dormir y voy y duermo, lo que necesito es parar, lo que necesito es un tiempo de silencio, lo que necesito es ir y pedir un abrazo, ¿no? Yo creo que nosotros cuando aumentamos el nivel de conexión con nosotros mismos, el cuerpo sabe cómo ser compasivo.
Esto es lo bonito. Nos sale de las tripas. ¿Por qué? Por darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Muchas gracias, Sole. No sé si te respondo, linda. Sí, muy bonito, sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tú, Alejandro, quieras decir algo también. Muy bienvenido, si quisiera. Y está Roberto también que va a decir algo. Muy bien, muy bonita la respuesta de Soledad. Quizás Roberto ahí quiera hablar, o Claudio también. Me imagino que tú tienes mucho que decir acerca de autocompasión. Gracias, Omi, Alejandro. Roberto, dale. está la Marisa, por si quiere hablar. Yo tengo algo que comentar de la pregunta, pero la Marisa, si quiere decir algo, que yo escucho. Gracias, Roberto. Solo agradecerle a la Sole, ella sabe cuánto esperábamos, tal vez esto, así es que nada, un beso grande, rico corazón calentito, Sole. Linda, gracias. Gracias, Marisa, por tu comentario, porque lo que le dice a la Sole, como que lo dijera a todo este evento, Mm. y yo creo que ella lo entiende perfecto, por lo que nos ha regalado. Mira, mi comentario es el siguiente, a ver cómo lo ven. Que la primera persona está en asimetría con la tercera, es el aporte de Varela, que la tercera persona es la posición científica, como desde afuera, como mirar objetos, no mirar el cuerpo vivido. Sin embargo, para que yo me socialice como una persona válida en el mundo, yo adopto sobre mí la mirada de otra persona, que es primera, pero que es segunda sobre mí. Y yo, al internalizar la mirada de esa primera persona, que llamémosle la madre, podría ser un padre, pero de la función de la madre, y a través de ella entra toda la sociedad, según esa factura que pasa a esa estructura, podría ser que en la mirada de segunda persona sobre mí yo pudiera ser empático. Y podría ser empático reproduciendo el trato empático de mi mamá, de mi papá, de mis queridos, de que fui bien tratado. Y yo creo que además podría tener la mirada autocompasiva en primera persona, pero además adoptar yo la mirada de segunda persona social y integrarme a mí como un nosotros, etcétera. Ya me entendieron el punto. Entonces, creo que ahí podría haber un tipo de nexo entre empatía y compasión que no va por la línea de quiebre que usa la Singer, la Tania Singer, en que para posicionar su paradigma diferencia perfectamente compasión, autocompasión, entiendo, de empatía, que lo toma como cuando uno se contamina, y yo creo que eso no es empatía. Cuando uno se filtra emocionalmente, cuando uno no tiene defensas apropiadas, no tiene estructura. Entonces, cuando siente con otro, pareciera que se contaminó con el sufrimiento del otro y no puede ayudarlo. ¿No? Yo creo que la empatía tiene un núcleo compasivo porque es corporal. En cambio, la empatía que se ha usado con los constructos, aunque la Sole diga que esto es una cuestión mental, tiene toda la razón. Se ha usado una empatía mental, que es cognitiva, que es la empatía que le atribuimos a los psicópatas, que no es empatía, es manipulación. Bueno, esa es mi posición. Genial, me encantó, Roberto. Me gustó lo de la segunda persona, eso lo voy a incorporar. Eso me gustó. Muchas gracias. Está bien. Qué bueno, Bernardita, escucharte como segunda persona ahora en lo que yo acabo de decir, que estás practicando lo que queremos hacer. Pero yo creo que la Sole tiene mucho que decir, y Claudio, porque hemos trabajado este punto juntos también por años, tratando de posicionar el mindfulness relacional, integrando la segunda persona, que es el punto como más débil en el, no débil, menos trabajado, en ese sentido quiero decir, en el proyecto que tiene Varela, que es la simetría epistemológica, perdón la palabrería, entre tercera y primera persona. Como que la primera persona
como que lo que ve la tercera persona no capta lo que vive la primera persona. Entonces él hizo el puente, pero la mediación, ¿quiénes son? Los terapeutas, los que aman a otro, los que meditan en segunda persona. Saldríamos del, perdonen, pero del profesional meditador que tiene la actitud egoísta, que primero yo, segundo yo, tercero yo, y que entiende mal el tema de recogerse a sí mismo, porque se recoge a sí mismo que es una mismidad. Y yo no soy solo mismidad, soy otredad también. Bueno, eso. Sí, yo creo que en Muy términos motivador. del cuerpo hay una cosa que es muy bonita, que es que yo puedo enraizar en mí y también puedo enraizar en otro, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, el fenómeno de la mirada, que yo creo que es un fenómeno humano fantástico en términos de cómo yo puedo anclar mis ojos en los ojitos de alguien y sentir que todo está bien, ¿no? Que es un Claro. lugar seguro. Y también como, por ejemplo, en la relación terapéutica, yo siento que el terapeuta es alguien que esencialmente me ve, donde yo soy visto como quien yo soy. Entonces creo que cuando yo hablo de enraizamiento en mi modelo, no solo hablo de poner los pies en la tierra, sino hablo de cualquier otra cosa en que yo puedo sentir esto del lugar seguro. Y para mí la mirada es una de las cosas más fantásticas, como, wow, aquí yo puedo tener un lugar seguro. De hecho, hay un filósofo que define el cuidado del otro como mirar 2 veces, ¿no? Que es Precioso. como no mirar a la ligera, mirar 2 veces. Y cuando yo miro 2 veces puedo respetar y puedo cuidar. Entonces me parece que todas las claves finalmente, bueno, yo soy una fanática del cuerpo, ¿no? Me parece que todas las claves de estas cosas las encontramos muchísimo en el cuerpo. Precioso. Ese sería amor a segunda vista. Sí, señor. Sí, señor. Claudio parece que va a decir. Solo que parte de esto que comenta Roberto lo vamos a compartir también en el tercer bloque. Entonces creo que sería bueno dejar la invitación extendida para quienes quieran y puedan, las valientes y los valientes que quieran quedarse al tercer bloque. Vamos a estar ahí con Roberto compartiendo un poquito sobre esto. Entonces, en honor al tiempo, les quiero invitar a que nos demos un recreo. Yo tengo aquí 2 para las 6. No sé si les parece volver a las 6:15 para darnos 15 minutos de pausa y volvemos al tercer y último bloque de esta jornada.